Bueno, hola Federico, Marina, a ver, Luisina, Florencia, Patricia, Mariana, Juan Pedro, Gaspar, Celeste, María Sol. Bueno, somos bastantes. ¿Se escucha? Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, llegamos ya al final, al filo del cuatrimestre. Eh, Hoy además es un día, insisto, un día particular, porque bueno, sabemos que estamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que bueno, nos toca un día particular para reflexionar algunos aspectos sobre algunos de los últimos, la última clase. Así que bueno, espero que participen ustedes con un montón de ideas, porque hemos venido transitando, ¿no? A lo largo del cuatrimestre sobre cuestiones muchas cuestiones o algunas cuestiones vinculadas con la violencia donde, a ver, la mujer aparecía como víctima, ¿no? Las últimas clases donde sé que estuvieron trabajando con la idea de los transfemicidios, los femicidios, eh, la mujer aparecía, ¿no? Del lado de la víctima. Sin embargo, hay otro aspecto que también es importante recorrer, al menos en el ámbito del derecho penal, y tiene que ver con aquellas situaciones en las que las mujeres aparecen como autoras de comportamientos delictivos, ¿no? Y en ese momento, en ese aspecto, ¿no? Es decir, nosotros vimos en algún momento, en una primera aproximación, cuando conversamos acerca del modo en que la mujer se introducía al discurso penal, habíamos visto que la mujer siempre había sido objeto de reflexión, ¿no? Esto que por ahí no pasaba con algunas otras ramas del derecho, con algunos otros derechos donde el universal masculino de alguna manera había desplazado la presencia femenina. En algún sentido la mujer estuvo presente en esas indagaciones del derecho penal o de la criminología, tanto de la una como de la otra. Y aquellas reflexiones que la tenían como objeto específico, a ver, transitaban por dos carriles bastante claros, ¿no? Por la minorización o por la idea de su menor culpabilidad, y bueno, y aquello que tenía que ver con las modalidades de castigo, ¿no? Por pensar bueno, que precisamente por no ser capaces de comprender aquel aparato conceptual abstracto del derecho, no podíamos ser capaces de asumir una responsabilidad penal. Y sin perjuicio de eso, a ver, el interés, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer un examen acerca no es que lo diga yo, sino que en realidad, a ver, muchos criminólogos y criminólogas empezaron a advertir, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasaba con la mujer en la criminología, que aparecía en una proporción mucho más menor de que lo hacía el hombre, ¿no? Es decir, los delitos cometidos por las mujeres eran objeto, si bien eran objeto de reflexión en estos dos sentidos, a ver, no se pensaba de la misma manera, o no se teorizaba de la misma manera en que se teorizaba respecto del hombre. Y la mayoría de las indagaciones a ese respecto tenían un claro sesgo que iba transitando por la desviación de ciertos roles, ¿no? Y en especial, que es el punto sobre el que me interesa que reflexionemos hoy, tiene que ver con, a ver, una especial vinculación entre, a ver, el derecho penal y la maternidad, ¿no? A ver, cómo se entrecruzan estos dos aspectos cuando, insisto, la mujer ingresa al campo del discurso jurídico penal. Y la verdad es que esto, a ver, la maternidad juega un rol muy importante en la construcción social de la identidad de las mujeres. Y esto empieza a advertirse, ¿no? Es decir, que también tiene un entrecruzamiento especial, ¿no? con el derecho penal. Nosotros en algún momento habíamos dicho también, habíamos reflexionado y decíamos, bueno, que el derecho penal
representaba, ¿no?, de alguna manera una puerta de entrada falsa respecto de esta igualdad, y que cuando las mujeres eran protegidas, ¿no?, en realidad se protegían estos tres mitos que también jugaban muchísimo en la construcción de subjetividades, de la subjetividad femenina, que tenían que ver con el mito de la mujer madre, el mito del amor romántico y el mito de la pasividad erótica femenina. Y habíamos hecho una especie de recorrido acerca de cómo en cada una de las figuras que podían llegar a constituir o que podían llegar a captar alguna expresión de discriminación de género, de violencia de género, estas ideas aparecían reflejadas en los modos de interpretar las normas y los modos de aplicar las normas. Claro, cuando nosotros pensábamos en esas cuestiones, la mayoría de los delitos, ¿no?, que nos permitían indagar acerca de cómo estos mitos que permiten la construcción de subjetividades se colaban en aquellas situaciones en que las mujeres aparecían como víctimas. Pero bueno, dejamos de recorrer qué pasaba, o no indagamos demasiado qué pasaba cuando las mujeres aparecen como autoras de delitos. Y esto no es tan difícil a ver, no es difícil de pensar si miramos qué sucede, ¿no?, con todo el entramado. ¿No? Obviamente no estamos hablando de delitos en especial, esto también lo habíamos anticipado la otra vez. En realidad, los únicos delitos que se construyeron, que se incorporaron al Código Penal a fuerza de demanda feminista, son los que vieron ustedes y que tienen que ver con las distintas formas de femicidio. Después no hay delitos, ¿no?, delitos de género, y obviamente en el caso de la mujer, bueno, en estos casos la mujer aparece como autora de cualquiera de los delitos vinculados en el catálogo del derecho penal. Sin embargo, hay algunas figuras que permiten, con mayor, algunas figuras específicas de la parte especial que permiten en captar esta dimensión de la maternidad, pero en realidad lo que sucede en estos casos es que estos aspectos que aparecen como discriminatorios o que efectivamente, a ver, se juega, ¿no? A ver, o se desplaza, vamos a ver esto después, las vivencias subjetivas por ciertos roles estereotipados, a lo mejor tienen que ver con ciertas formas de construcción dogmática que permiten la imputación de cualquier tipo de delitos. Hago una pregunta, ¿ustedes cursaron penal parte general? ¿Sí? Bien, entonces recordarán, ¿no?, qué pasaba con los tipos omisivos, ¿no? Nosotros reconocíamos, o al menos la parte general de la dogmática penal reconoce algunas modalidades típicas. Tenemos las modalidades típicas activas y las modalidades típicas omisivas. En las modalidades típicas activas sabemos que la conducta que se intenta prohibir, es decir, que la conducta que constituye el núcleo típico, la conducta prohibida, los penalistas tienen una construcción, ¿no?, acerca de qué es lo que dispone el tipo y las normas que se deducen del tipo. Es una construcción muy, muy particular, la recordarán, pero en los tipos activos, aquella conducta que está prohibida es la conducta que aparece descripta en el tipo penal. Mientras que en los tipos omisivos, ¿no?, la técnica legislativa consiste en describir cuáles son las conductas debidas, de manera tal que cualquier otra conducta distinta es una conducta que cae dentro del ámbito de prohibición. Si bien hay quienes entienden que hay una diferencia ontológica entre omitir y actuar, ¿no?, hay una gran mayoría que entiende que en realidad esta es una diferencia que se da a nivel típico, ¿no?, a nivel de creación normativa, que en algunos casos, a ver, según en función de las necesidades de definición de política criminal, es posible individualizar aquella sanción que va a quedar sujeta a pena, enunciando específicamente cuál es la sanción que se quiere prohibir, mientras que en otras situaciones, ¿no?, es decir, sería imposible enumerar cuáles son todas aquellas conductas que quedan prohibidas, de manera tal que el legislador establece, ¿no?, en ese enunciado normativo cuál es la conducta debida, y todas aquellas conductas distintas, esa conducta, insisto, quedan abarcados por la prohibición. Uno de los problemas, ¿no?, a ver, más allá de uno de los problemas más importantes que se plantean en el plano de la omisión, tiene que ver con lo que, a ver, se denomina, a ver, a veces omisión impropia, es decir, omisión pura serían aquellos delitos, ¿no?, respecto de los cuales cualquiera puede ser autor, y la omisión propia tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales solamente podría ser autor de un delito de omisión
aquellas personas que tienen una especial posición de garante, es decir, aquellas personas que por varios motivos, por varias razones, que obviamente están delimitadas rigurosamente o intentan tener una delimitación rigurosa por parte de la dogmática penal, aquellas personas que tienen cierto deber de garantizar la indemnidad de, lo que en el derecho penal se llama el bien jurídico protegido. Y estos tipos penales no ofrecen demasiados inconvenientes cuando son tipos penales escritos, es decir, cuando el tipo omisivo aparece expresamente prevista por la ley. El gran problema dogmático se presenta cuando se pretende equiparar, ¿no?, la no evitación de una conducta a su comisión activa. Esto en otros ordenamientos jurídicos no ofrece demasiados inconvenientes porque, por ejemplo, tienen una cláusula de conversión que permiten o establecen cuáles son las condiciones bajo las cuales, ¿no?, quien omite evitar un daño responde como si fuese un actor activo, ¿no?, como si fuese el sujeto activo de esa conducta. Pero nosotros no tenemos una cláusula de este estilo y siempre se ha planteado, ¿no?, un problema constitucional bastante serio, ¿no?, cuando se intentan introducir lo que se denominan los tipos omisivos no escritos o tipos omisivos impropios no escritos. Es decir, cuando se pretende equiparar la no evitación del resultado a la comisión activa de ese resultado. Y si uno hace un recorrido de lectura por la mayoría de los manuales de derecho penal, el ejemplo clásico, ¿no?, de, omisión, de acción por omisión o de tipos omisivos impropios no escritos, ¿cuál es? El de la madre que deja de amamantar al hijo. La madre que da, siempre aparecen en esos tipos, ¿no?, la primera imagen, el primer ejemplo que permite explicar, ¿no?, las características de esos tipos omisivos, siempre aparece, ¿no?, la madre omitiendo sus deberes de tal, ¿no? Es decir, la madre omitiendo los deberes que aparecen derivados de esa maternidad. Incluso esta idea, que es una idea que va a regentear de alguna manera, o es una idea que domina o preside en la interpretación de muchas conductas, ¿no? Es una idea que se va colando en muchos otros ámbitos de la vida, y no solamente, en este caso no estamos hablando de la madre que deja de amamantar a su hijo, ¿qué delito se le pretende imputar? A ver, si la madre deja de amamantar al chico, ¿qué es lo que va a ver? En este ejemplo que nosotros vemos en los manuales, ¿no? Es decir, ¿qué delito se pretende imputar a la madre? No les pregunto técnicamente, pero bueno, esto se supone que el bebé muere por inanición, entonces la madre termina siendo autora de homicidio, ¿no? Este es el ejemplo clásico. Sin embargo, ahora, vamos a ver, bueno, hay otros casos que, bueno, a lo mejor voy a leer fragmentos cortitos porque, insisto, las sentencias en este sentido son varias, donde esa responsabilidad derivada de la maternidad se extiende, en el caso del delito de homicidio, se supone que la omisión del deber de cuidado de la madre estaba en no darle de comer, pero bueno, situaciones en las cuales las madres no, o sea, hay una acción, una participación activa por parte de otro sujeto, y las madres no intervienen en defensa de sus hijos. Es decir, tenemos un derrotero jurisprudencial interesante en ese sentido, donde las madres aparecen como autoras, ¿no? Como partícipes o autoras, ¿no?, por omisión o autoras por imprudencia de un resultado que ellas no contribuyeron a causar activamente. Incluso ahora, esta semana, después lo voy a colgar en la página, desde la Procuración de la Nación, de la Procuración General, hicieron una publicación con un relevamiento de, no sé, serán 10, 15 casos jurisprudenciales donde, por suerte, tribunales superiores han comenzado a revertir esta tendencia, pero la reversión, o sea, la reversión de una sentencia por parte de un tribunal superior
implica que esa causa ha transitado por muchas otras instancias inferiores donde las soluciones han sido distintas. Incluso, bueno, hay pronunciamientos que también es interesante analizar, que pronunciamientos incluso de la Corte de Justicia de la Nación, no tan lejanos en el tiempo, es decir, que si hoy podemos pensar en una reversión de esta tendencia, es una reversión que es una reversión bastante cercana en el tiempo. La pregunta que a veces, o les invito, ¿no?, a que empiecen a revisarse, porque no es una pregunta sencilla, o al menos desentrañar cuál es el significado social de la maternidad, y de qué manera esta idea juega en la constitución de las subjetividades femeninas, obviamente en este caso vinculadas específicamente a lo que tiene que ver la posibilidad de imputación de cierto tipo de delitos. Pero insisto, esta idea, ¿no?, esta idea con la que vamos a empezar a jugar, la idea de buena madre o la idea de mala madre, en realidad se juega en muchos ámbitos de la vida, no solamente en la posibilidad de pensar la construcción de una imputación penal, ¿no? Sin ir más lejos, yo unos días atrás leía, ¿no?, una nota que pareciera ser que es a ver si la tengo por acá, no, creo que sí, bueno, unas publicaciones que recibieron comentarios de todos lados, ¿no? Era de Benjamín Vicuña, donde decía que la China es una madraza. Esta mujer, dice, a los hombres nos encandila ver una buena madre. Es decir, claro, y esto es de hace, no sé, habrá sido una publicación que tiene que ver con el Día de la Madre, ¿no? Es decir, bueno, todavía seguimos viendo, ¿no?, como, a ver, existe una valoración, ¿no?, una valoración social de qué es lo que significa ser una buena madre, o qué es lo que significa ser una mala madre, ¿no?, en este sentido. Hay a ver, Marta Fineman, ¿no?, define a la maternidad, ¿no?, dice, como un concepto colonizado, un evento practicado y experimentado físicamente por mujeres, pero ocupado y definido por los conceptos centrales de la ideología patriarcal. Y la verdad que es interesante poner a pensarse, poder pensar esta diferencia, ¿no?, donde termina siendo una experiencia que efectivamente practicamos y experimentamos físicamente las mujeres, pero cuya definición central, el concepto central, cuál es el contenido, cuáles son los valores que emergen de esa situación, efectivamente están dados o principalmente están estructurados aún por una ideología patriarcal. Es decir, el estatus de una mujer como madre determina aún su identidad social, ¿no? No es muy difícil pensar, piensen, ¿no?, ahora estamos asistiendo nuevamente a la reapertura, o sea, a la reapertura en sede legislativa, porque fue un tema que en el ámbito social nunca dejó de estar vigente, ¿no?, a la discusión en torno al aborto, ¿no? Y los motivos, ¿no? A ver, muchas de las razones, ¿no?, por las cuales, ¿no?, se insiste o se justifica la idea de su penalización. ¿Por dónde transitan? No asocian, o sea, en los discursos respecto de, a ver, ¿por qué se castiga el aborto? ¿No encuentran, a ver, algún hilo que tenga que ver, ¿no?, con una noción de maternidad que de alguna manera borra las identidades o las experiencias individuales de cada una de las mujeres, ¿no?, por un ideal que tiene que ver con cierto ejercicio de la maternidad? Es decir, ¿por qué el aborto termina causando en algún sentido, o por qué es tan difícil reconocer, ¿no?, la libertad sexual o la libertad reproductiva de una mujer? Yo creo que como que todavía no se entiende que hay mujeres que no tienen el deseo de ser madre, como que está muy arraigado a la sociedad patriarcal, claramente, que la mujer vino para ser madre y ser una máquina de parir y parir y parir y procrear, y como que el hecho de mucha gente de replantearse el hecho de que una mujer no puede llegar a ser madre, o que en ese momento no quiso ser madre, y como que no se entiende, como que viola la naturaleza de la mujer no querer ser madre. ¿Sí, alguien más quería hablar?
No, yo iba a decir algo que sí. nada, era más o menos parecido, que para mí, o yo por lo menos lo asocio con el tema justo de no entender que hay mujeres que no quieren maternar o que en determinado momento simplemente no quieren y es eso, simplemente una elección por ahí sin necesidad de tanta justificación. No se entiende el no quiero. Creo que pasa un poco por ahí. Sí, a ver, acá hay un dato que no es menor, ¿no? Porque, bueno, el hecho de que, ¿no? Como Yo creo decíamos que, recién. Sí. perdón, No, yo Luciano, está bien, sí. nunca fui muy partidario de las generalizaciones. O sea, considero de que eso de la sociedad patriarcal, creo que hay personas que piensan de distintas formas y no creo que todos piensen lo mismo. O sea, no creo que sea un colectivo, toda la sociedad que piense igual. Creo que somos individuos y cada uno tiene sus pensamientos y nunca fui partidario de englobar esa cosa de la sociedad patriarcal como si fuéramos todos uno y no había capacidad de individualizar pensamientos y posturas respecto tanto del hombre como la mujer sobre determinados temas, cuales fueran estos. Sí, a ver, una aclaración, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno habla de matriz patriarcal, de idea patriarcal, a ver, es un término teórico. A ver, y cuando se habla de esa matriz, implica reconocer, ¿no? Una matriz discursiva, ¿no? A ver, en este caso estamos hablando del discurso jurídico, pero obviamente es un discurso que se plantea en todas las ciencias sociales, que precisamente permitió la desigualación de la mujer. Esto no significa decir, ¿no? Cuando uno habla de matriz patriarcal, de sociedad patriarcal, está hablando de un modelo que tiene ciertas características. En este caso, la característica primordial ha sido, ¿no? la subordinación, la desigualación de la mujer, la discriminación que dio lugar a marcados tipos de violencia. A ver, esto no significa que cada uno, a ver, obviamente cada conducta social puede, a ver, enmarcar ciertos aspectos patriarcales y otros no, pero esto no tiene que ver con la posibilidad de que cada uno piense de una manera o piense de otra manera distinta, sino simplemente tiene que ver, insisto, con una matriz que determinó cierta manera de pensar el derecho, cierta manera de pensar el Estado, cierta matriz de pensar las disciplinas. Esto no pasa solamente al interior del sistema jurídico, ¿no? Es decir, pasa al interior, es decir, el hecho de que se revisen cuáles son esas estructuras que han permitido, insisto, ¿no? Y que por ahí vimos al principio, cuando se veía esta diferencia entre sexo y género, cuando vimos, a ver, de qué manera el discurso jurídico, ¿no? Contribuyó muchas veces a la desigualación. Cuando nosotros hablamos del carácter paradojal del derecho, decimos, bueno, que el derecho puede servir como herramienta de transformación, pero que el derecho también ha servido para la perpetuación de las desigualaciones de las mujeres o las feminidades o, bueno, las sexualidades no hegemónicas. Es decir, en ese sentido se habla de sociedad patriarcal. Y como les decía, esto no pasa solamente en el derecho, pasa en cualquier disciplina. Hace 2 semanas atrás participé de un congreso de la Asociación Argentina de Psicología, y hay una revisión muy importante acerca, por ejemplo, de toda la teoría psicoanalítica, porque fue pensada por hombres para hombres, con cierta matriz familiar. Entonces, a ver, hasta los presupuestos epistemológicos de otra disciplina se están redefiniendo, ¿no? A la luz de esto, que es una matriz de pensamiento, es una matriz de esquema. Obviamente esto no significa que todas las mujeres y todos los hombres piensen iguales, pero sí es una matriz, ¿no? Que determina ciertos modos de ser madre, porque piensen que nosotros acá solamente estamos hablando de la posibilidad de elección de la maternidad, ¿no? Es decir, bueno, a ver, que es, a ver, una de las ideas pilares de este sistema tiene que ver específicamente con, a ver, la maternidad como ideal de realización femenino. Y esto obviamente no todas las mujeres lo viven de la misma manera. De hecho, esta es la mejor muestra, ¿no? A ver, de la decisión de no ser madre. Ahora, nadie obtura esa decisión, pero socialmente sigue existiendo, es decir, reglas sociales, hay reacciones sociales de condena para las mujeres que deciden ser madre. Obviamente que esto es una reacción social, no es una reacción jurídica, pero la pregunta acerca de la maternidad
siempre existe. A ver, y acá la maternidad juega, el problema es mucho más complejo, ¿no? Nosotros estamos pensando solamente introduje esta idea, ¿no? Respecto del debate del aborto, porque se juegan, ¿no? En el debate, no, Anaí, no, a ver, estábamos hablando, Anaí hizo una pregunta, en realidad estamos hablando de algunos delitos o algunas situaciones en que la mujer aparece como autora de delitos. Y empezamos hablando del aborto, o nos deslizamos hacia el aborto, porque uno de estos, de las situaciones en las que esto se perfila, ¿no? Una relación entre la mujer y el delito está atravesada por cierta idea de maternidad. Porque muchas veces el modo en que se construye esta noción de maternidad permite a veces imputaciones a nivel penal que no se dan en otras situaciones, ¿no? Es decir, bueno, cómo este dispositivo, ¿no? Termina a veces fundando o termina constituyéndose en un criterio de imputación penal por fuera de las concretas situaciones y experiencias de cada uno de los sujetos. El problema está que esta diferenciación en la posibilidad de imputación es una diferenciación que se produce porque obviamente este rol, ¿no? se evidencia mucho más, o este tipo de construcciones, ¿no? argumentales se produce cuando el autor es mujer y no se produce cuando el autor es hombre. Entonces, insisto en que el problema de la maternidad es un problema complejo. Complejo porque, bueno, va de suyo que no todas las mujeres la experimentan de la misma manera, pero pareciera ser que hay un ideal universal de lo que significa ser madre, ¿no? Es decir, en este caso yo digo, bueno, fíjense que nosotros ahora solamente estamos pensando, ¿no? en la posibilidad de elección de ser madre o no ser no madre, pero en muchos aspectos, como les decía, sigue siendo la decisión de no ser madre, muchas veces sigue siendo un objeto de desvalorización moral. Es decir, la maternidad tiene como un doble juego, ¿no? Porque en algunos casos, ¿no? La maternidad termina, o sea, constituyendo la subjetividad de las mujeres, en algún momento es un rol que jerarquiza a la mujer, pero en otros contextos es el mismo rol que termina degradándola, o es el mismo rol que termina minorizándola, ¿no? Es decir, de pronto en algún punto dice, bueno, a ver, si uno piensa, ¿no? Pensemos en muchas discriminaciones laborales que se ejercían en función de la maternidad, ¿no? Es decir, bueno, hasta épocas no muy lejanas, ¿no? A ver, el ser madre terminaba siendo un obstáculo para los ascensos laborales. ¿Por qué? Porque las tareas de cuidado que eran propias del ejercicio de la maternidad o que se asignaban a ese ejercicio, porque también las tareas de cuidados con los hijos permanecían en el ámbito privado y eran tareas que eran exclusivamente asignadas a las mujeres, ¿no? Cuando nosotros veíamos, a ver, el sistema sexo-género y veíamos, ¿no? que se estructuraban estos pares dicotómicos y veríamos, ¿no? Las tareas productivas y las reproductivas. Las tareas productivas estaban asignadas a los hombres y las reproductivas a las mujeres. Y obviamente en un orden de jerarquía, las tareas productivas tenían más valor que las reproductivas. A ver, y mientras las tareas reproductivas quedaban en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, e incluía efectivamente las tareas de cuidado, las tareas productivas se desplazaban hacia el ámbito público y obviamente excluían las tareas de cuidado. De hecho, uno de los aspectos interesantes que se viene debatiendo, no sé, ahora a lo largo de la cuarentena fue, a ver, sobre quiénes recayeron, ¿no? las tareas de cuidado. Y la verdad que las tareas de cuidado recayeron mayoritariamente sobre las mujeres, porque socialmente se asigna a las mujeres la responsabilidad mayoritaria o exclusiva de la crianza de hijas e hijos, ¿no? Y de hecho es uno de los trabajos no remunerados, ¿no? Es uno de los trabajos no remunerados más claros, ¿no? Entonces, incluso fíjense que como les decía, no solamente entra en juego la decisión de ser o no ser madre, que incluso hoy sigue siendo cuestionada, porque pareciera ser que una mujer que no se realiza en el ideal de la maternidad, en realidad no se realiza. También una valoración distinta de la maternidad.
¿no? A ver, aún las mujeres que se decidan, ¿no? por la maternidad, muchas veces, ¿no? el valor positivo de la maternidad viene asociado si esa maternidad se vincula a un padre jurídicamente reconocido. Es decir, porque en algún punto es muy reciente la aceptación, ¿no? de la maternidad por fuera de, a ver, el matrimonio tradicional. A ver, insisto, hace no mucho tiempo atrás, a ver, o el problema de las madres solteras, si uno hace un recorrido, ¿no? Piensen cada vez que hablamos en la asignación universal por hijo. Hay una visión degradadora, acá hay otra, obviamente, acá cruzan otras variables, ¿no? A ver, que tienen que ver con, podríamos decir, no sé si hablar en términos de clase, pero bueno, si lo pensamos desde no sé, la idea de aporofobia, no es lo mismo la maternidad en clase media que la maternidad en clase baja, ¿no? Es decir, cuando pensamos en la asignación universal por hijo, es decir, en comentarios, comentarios periodísticos, comentarios de redes sociales, es común decir, y bueno, se embarazan, o sea, o tienen hijos para cobrar un plan. ¿No? Entonces, lo que digo es que la maternidad, más allá de la idea puramente biológica, o más allá del acontecimiento puramente biológico, termina siendo un dispositivo que estructura valoraciones y valoraciones, pero además obviamente intersectado por otras variables que no solamente son el género. Entonces, bueno, una maternidad que puede ser valorada en un entorno, ¿no? Con relación a una clase, termina siendo una maternidad desvalorada, insisto, si introducimos en el juego otras variables que no tienen que ver con el género. Pero sí es cierto que cuando analizamos, ¿no? los discursos jurídicos, la idea, ¿no? o un cierto ideal de maternidad es, un ideal que aparece, no digo impuesto, pero al menos sí construido discursivamente, y este ideal no termina siendo igual para todos. Es un ideal que exige de las mujeres, muchas veces, ¿no? deberes supererogatorios, ¿no? Vuelvo a hacerles otra pregunta. ¿Cuáles les parece, o cuál sería el límite, ¿no? de los deberes que surgen de esa relación materno-filial, no sé, con relación al cuidado de los hijos? ¿Hasta dónde llega, ¿no? la obligación? Pensémoslo si quieren en términos morales, no en términos jurídicos. ¿Hasta cuánto tiene que poner en riesgo una mujer o cuánto tiene que resignar una mujer en pos de sus hijos? Porque, esta idea de la madre abnegada no es una idea que a nosotros nos resulte lejana o una idea que a nosotros nos resulte extraña. Es decir, insisto, puestas a pensar, ¿no? Es decir, ¿qué expresiones de la vida cotidiana, no sé, les parecen a ustedes, ¿no? en las que se juega esta idea de abnegación materna? O sea, aquellas que son madres, por ejemplo. Obviamente que hay Yo soy padre de 2 nenes, pero no me siento de esa forma. Por ejemplo, en mi casa somos como socios con mi marido. Nos ayudamos entre los dos. O sea, las tareas se dividen los dos trabajando y creo que tiene que ver mucho con la crianza, en mi caso, de cómo lo criaron a mi marido, por ejemplo. Su mamá trabajaba también, una persona de 80 años que sigue trabajando. Creo que tiene que ver también la base familiar en la educación de cómo educaron al varón. Yo, por ejemplo, que tengo un hijo varón, trato de educarlo de una forma que sea igualitario con las mujeres, digamos, que sea respetuoso. Ese es, por ejemplo, mi ejemplo. No lo veo, sí veo una grieta de yo no abortaría, pero estoy a favor del aborto, por ejemplo. Sí, Un derecho a elegir que tiene una mujer, yo no lo haría, pero respeto que otro lo pueda elegir, que tenga la opción de elegir querer ser madre, que para mí
por ejemplo, ser madraza, para mí, el concepto de madraza a mí no me ofende, por ejemplo. No me ofendería, me parece un concepto lindo. Lo veo de esa forma, ¿no? El que te digan qué madraza que sos. No lo veo despectivo, digamos. No, pienso No, que, Laura, sí. perdón. No, Sí, sí, Luciano, sí, sí. No, creo que también es una cuestión generacional, ¿no? Yo en mi caso particular, en mi casa también, mamá y papá trabajaban los dos, o sea, uno lavaba, el otro, no había esa cosa, y así creo que es como uno se cría. Por ahí nos tenemos que remontar quizás 2 generaciones atrás, donde quizás está quizás más marcado eso de que la mujer levantaba la mesa, qué sé yo. Pero yo no, en lo personal, creo que por ahí es más generacional. No advierto eso. O sea, yo en casa también. Creo que un buen padre es buen padre por el hecho de estar presente en la educación de sus hijos, y la madre igual. Eso es lo que define un buen padre, un padrazo o una madraza. En forma indistinta. O sea, un buen padre es buen padre por estar, y una buena madre es buena madre por estar en la educación y en la presencia, con presencia en la vida de sus hijos. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Sí. No, yo veo muchas veces que se torna como que hay gente que da explicaciones en forma individual. Y estamos hablando de conceptos culturales y sociales que nos Creo que quizás, atraviesan a todos. perdón. Para todos. Luciano, para que Perdón, sí, respetemos, sí. respetemos Sí. el orden, dale. Que estaba hablando Anaí, dale. Sí. Sí, Anaí, te escuchamos, sí. Yo digo que son conceptos culturales o construcciones sociales que nos atraviesan a todos, a todas, y que uno siempre se encuentra. Yo me considero feminista y a veces me encuentro con actitudes respecto a la crianza de mi hija, que la sobreprotejo, o tengo algunos cuidados distintos respecto a mi hijo varón. Creo que todos estamos atravesados por esas cuestiones, algunos más y otros menos, algunos hasta incluso en formas violentas, y por eso tantos casos de femicidios, pero nadie dice que todos los hombres sean femicidas, violentos, ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de construcciones sociales que generan incluso normativas que se fueron cambiando a lo largo del tiempo y que hoy seguimos avanzando, pero no creería que esté bueno que nadie se lo tome en términos de individualidad, sino de construcciones sociales. Claro, tampoco hay que ser ciegos, porque son cosas que realmente pasan y que a uno no le... Sí, María, sí, María, te estoy escuchando. Sí. María. Ahí perdimos el... ¿Puedo decir algo? Sí, todos pueden hablar. La idea es que, bueno, porque, a ver, perdón, Brenda, ya te doy la palabra. Es que es interesante que todos participen, como decían ahí, en esto coincido, después vamos a hacer un cierre sobre esto, a ver cuál es la experiencia individual, que es una experiencia que puede ser compartida o no compartida, pero bueno, ¿qué pasa con ciertos cánones que son culturales? Y bueno, y ahora hubo una intervención de Andrea por el chat, en donde ella dice que trabaja en un barrio periférico y obviamente la construcción o el sentido de la maternidad es un sentido distinto, y esta, a ver, coparticipación, esta idea de coparticipación en las tareas domésticas, porque incluso fíjense que, a ver, cuando pensé o sea, cuando yo puse la idea de obligación, a ver, la idea, ¿no? De alguna manera tenía que ver con las obligaciones de cuidado, con las tareas domésticas, que bueno, sí es cierto, nosotros tenemos la suerte de participar en ciertos ámbitos donde, a ver, esta idea de coparticipación se está instalando, pero después vamos a ver si efectivamente sigue siendo, a ver si esta idea de coparticipación que algunos asumen individualmente, efectivamente se constituye o llega a estar estandarizada o a instituirse como esquema social dominante, ¿no? Alguien quería hablar, Brenda, ¿no? ¿Era? Alguien había pedido la palabra y yo le interrumpí, perdón. Era Brenda, creo, pero no está Brenda, más. ¿no? Que no está bueno. Cuando Brenda vuelva, le vamos a dar le vamos a volver a dar la palabra. Como les decía, esto tiene que ver, bueno, y de alguna manera también lo puso sobre la mesa Anaí.
a ver, uno tiene su experiencia individual, cada experiencia individual es una experiencia situada. Ahora, no es la experiencia de todos, ¿no? Es decir, por eso decía, esto es interesante situarlo, ¿no? O atravesarlo en otras, con otras perspectivas y con otros lugares o con otras experiencias vitales. Sin ir más lejos, ahora vamos a retomar, a unir todo al final. Es decir, hoy fui a hacer por cuestiones laborales, una visita al destacamento femenino. Y en el destacamento femenino tuvieron que bueno, obviamente, personas detenidas en condiciones, mujeres detenidas, en condiciones edilicias que dejan mucho que desear en términos de cumplimiento de estándares de derechos humanos, pero hubo que acondicionar un lugar que estaba inhabilitado porque una de las mujeres que estaba detenida, bueno, estuvo hasta la semana pasada, estaba imputada de darle muerte a un hijo. Y de pronto recibía represalias, ¿no? Por parte y sí, obviamente me hubo que aislarla del resto de las mujeres, porque sigue habiendo, y a esto, ¿no? Decir, bueno, una visión, o sea, de alguna manera, un castigo, tanto formal o informal, para la desviación del rol, o conductas que se consideran incompatibles con la desviación de cuáles son los deberes que se asignan, ¿no? A ese rol materno. Insisto, esto no significa que esos deberes tampoco se asignen a los padres, y no significa que los padres no los tengan. Y yo, cuando estoy diciendo que hay una valoración diferenciada de cuáles son los deberes de cuidado que se asignan a las mujeres y cuáles son los deberes de cuidado que se asignan a los hombres, no significa que los deberes de cuidado que se asignan a las mujeres no los tengan los hombres, ¿no? Que no los tengan los varones. Lo que estoy queriendo significar, y esto no es que haya dejado, no, insisto, que haya dejado de pasar, porque más allá de las vivencias personales que nos permita nuestra situación de clase, cuando yo insisto, o cuando sí estoy tratando de contarles que existe una valoración diferenciada, yo no me encuentro con ejemplos jurisprudenciales del año 1800 de 1920, si me encuentro con sentencias de la Corte del año 2014, con sentencias de tribunales de hace poco tiempo. Es decir, esto significa, da cuenta de que no solamente, a ver, existen ciertas situaciones, sino que el ideario jurídico, el argumentario jurídico con el que nos manejamos hoy en día, sigue siendo un ideario que instala o pretende instalar cierto ideal de la maternidad o cierta visión de la maternidad, que obviamente no se condice con cada una de las visiones subjetivas, porque, como decía, bueno, como señaló Anaí y como comentó Andrea con mucha pertinencia en su observación, a ver, las experiencias individuales se transitan de diferentes maneras, ¿no? Es decir, bueno, entonces es muy difícil a partir de ahí establecer una norma general. El problema es cuando uno pretende valorar y juzgar desde esas propias experiencias individuales, ¿no? Cuando esto se convierte, ¿no? como una estructura que nos permite interpretar esos hechos sociales y efectivamente darlos sentido. Lo que nosotros estamos tratando de ver ahora es cómo, a ver, desde el discurso jurídico se le otorga cierto sentido a cierto modo de ejercer la maternidad, o cómo se valoran aquellas situaciones en las cuales, ¿no? Es decir, por otros motivos hay mujeres que no pueden cumplir con esas exigencias que muchas veces se traducen, ¿no? En lo que en filosofía se conoce como actos supererogatorios, ¿no? Como actos que van más allá del deber, como que implican un plus del deber, ¿no? Esta idea, cuando se habla, ¿no? A ver, si se habla, no es que hable yo, no es que lo haya inventado yo, hay varias autoras que están estudiando, ¿no? O que históricamente, ¿no? Esta idea de las malas madres. Hace poco salió un librito no lo tengo por acá, de Julieta Di Corleto, ¿no? Que precisamente se llama Malas Madres, y es una tesis, ella es doctora en historia, es una tesis interesantísima, pensé que lo tenía por acá, una tesis muy, muy interesante respecto de, bueno, a ver, hace todo un recorrido histórico respecto de cómo la criminología entendió la criminalidad de las mujeres en este sentido, pero sobre todo cómo, a ver, si bien hay muchas maneras de ser madre, se instituyen, ¿no? Una idea de lo que es ser buena madre y una idea de lo que es ser mala madre.
¿no? Esto pasa, lo veíamos, me parece, no sé si con ustedes o en algún otro encuentro, ¿no? Con, a ver, la idea de la mala víctima y la buena víctima, ¿no? Pareciera que hay como una institucionalización, ¿no? De qué significa ser buena víctima y mala víctima en función de muchos estereotipos, ¿no? Es decir, estereotipos que obviamente encubren, ¿no? Cuando uno habla de estereotipo, está hablando de una construcción que está encubriendo ciertos valores en la asignación de sentido social. La maternidad es una idea difícil, ¿no? Porque me parece que es uno de los conceptos más difíciles de discutir, sobre todo porque bueno, asociada, o sea, acá tenemos un soporte biológico, ¿no? que nos permite, que permite la ontologización, ¿no? de la situación, pero en realidad, a ver, ¿qué es ser madre? Es también una construcción social. Me parece que esta es la idea que cuesta mucho pensarla, ¿no? Es decir, bueno, cuando nosotros, no sé, pensamos en la idea de femicidio, ¿no? Sabemos que el femicidio expresa un modo, ¿no? O sea, expresa una reacción violenta respecto de la cual es muy fácil encontrar legitimidad social en el repudio. O sea, el repudio al femicidio como forma de violencia extrema es una actitud que aparece socialmente legitimada. Ahora, esta misma, ¿no? legitimidad o el mismo énfasis en el repudio de estas conductas o el mismo grado, ¿no? de facilidad en la deconstrucción de esta imagen, ¿no? Piensen que, a ver, hasta hace poco nosotros no hablábamos de femicidio, hablábamos de crímenes pasionales. Pero bueno, una vez que pudimos desentrañar, ¿no? que esa idea de crimen pasional en realidad estaba encubriendo un hecho de violencia, un hecho de discriminación, pudimos aceptar o pudimos generar empatía con la idea del femicidio, ¿no? Y entender que efectivamente no se trataba, ¿no? de una reacción emocional violenta de un señor, sino que efectivamente constituía un ejercicio de violencia que era una clara expresión de discriminación por género. Ahora, hay muchas otras formas, ¿no? de construir estereotipos que son muy difíciles de desarraigar, porque la verdad que nosotros hemos sido socializados con esas ideas, y cuando uno intenta pensar sobre estas, insisto, no estoy atacando individualidades, no estoy atacando experiencias subjetivas, sino invitándolos a pensar algo que nos aparece de manera muy monolítica y de manera muy ontologizada, ¿no? Es decir, es muy difícil pensar, ¿no? en que la maternidad puede asumir otras formas distintas, ¿no? de aquellas en que uno lo piensa. Y insisto en que el hacer esta intersección, ¿no? entre derecho penal y maternidad, por ahí es la más fácil para desentrañar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se le exige a las mujeres, ¿no? en términos de buenas madres? ¿Y qué pasa cuando, por muchos motivos, por muchas situaciones, esos roles o esos estándares que son excesivamente elevados no se pueden cumplir, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que el derecho impone y termina legitimando ciertas relaciones de poder, ¿no? Obviamente relaciones de poder que se dan en el ámbito de lo social, y que define, exige cuáles son los comportamientos socialmente aceptables, y obviamente también termina definiendo cuál es la forma en que muchos sujetos nos autopercibimos y cómo tenemos que percibir nuestras relaciones con los otros. Y las normas jurídicas, ¿no? acá terminan premiando en este sentido, ¿no? las conductas que satisfacen el rol de las mujeres como madres, y obviamente castigan aquellas conductas que entran en conflicto con la maternidad. La construcción de la maternidad por parte de la sociedad, o sea, la imagen de lo que significa ser una buena madre y lo que representa una mala madre, facilita el control continuo de las mujeres, ¿no? Es decir, es muy difícil, por ahí definir cuáles son los rasgos, ¿no? que definen una buena madre y los rasgos que definen una mala madre. Pero en el caso, vuelvo a este caso extremo, ¿no? Piensen en la situación de las madres, ¿no? Y acá digo que aparecen imputadas como homicidios de sus hijos, ¿no? Como homicidas de sus hijos, porque
en estas construcciones, ¿no? Es decir, es en las que se juega precisamente el castigo a la desviación de un rol, ¿no? Es decir, más allá de las situaciones concretas. Como yo les decía, es fácil encontrar, si uno traza una línea o indaga, ¿no? en la jurisprudencia en este sentido, es muy frecuente encontrar que cuando una niña o un niño mueren o resulta severamente dañado, a veces por el padre, a veces por la pareja de la madre, a veces por descuidos o desatenciones médicas, es decir, hay montones de ejemplos, ahora si tengo tiempo voy a leer aunque sea alguno, donde, insisto, ¿no? A ver, si se produce la muerte de una niña o de un niño, sea porque fue el padre el que realizó las conductas activas, sea porque fue la pareja de la madre, sea porque fue alguien cercano, o sea porque hay muchísimos casos que obviamente se dan en otros contextos que derivan de la falta de atención médica. La mujer aparece imputada como, o sea, autora o como cómplice de ese delito. Obviamente ese delito, si hay un autor material, se le va a imputar ese autor material, pero no siempre sucede de esa manera. Hay otro libro que es este sí lo tengo, y este está en la, no sé si lo alcanzan a ver, Traidora se llama, está... Traidoras, de Juliana Arens. Tiene licencia comunitaria, así que lo van a encontrar en la red. Y esto es intenta hacer una tesis doctoral, ¿no? O parte de un proyecto de investigación de una tesis doctoral, y tiene, en realidad, son entrevistas de vida de chicas privadas de libertad. Y, no sé, la primera historia, ¿no? Una de las primeras historias, a ver, es de una mujer que, bueno, tuvo como 12 hijos, pero fallecieron 7, pero la segunda es de una chica en la que el esposo, ¿no? Fue el que, o la pareja, fue la que mató a una de las hijas, y sin embargo, bueno, el esposo no estaba detenido, y ella estaba cumpliendo una pena privativa de libertad. En las entrevistas, ella cuenta, ¿no? De alguna manera, lo que significó para ella transitar un proceso, ¿no? Decir, bueno, a ver, asumiendo donde se la responsabilizaba por insisto, ahora vamos a ver las cuestiones un poco más técnicas, pero ¿de qué manera? O sea, no solamente una construcción jurídica que permitió la imputación, sino lo que le costó, porque además, bueno, cuando llega a la unidad penal estaba embarazada de otro hijo. El relato vital es duro, porque, bueno, ella cuenta cómo al principio a su bebé lo llamaba con el nombre de la nena que había fallecido, y bueno, una historia vital de abandono desde muy chiquita, y de alguna manera hubo todo un contexto, ¿no? de violencia, donde ella primero fue víctima de violencia, que no aparecen relevados en la construcción jurídica respecto de la imputación, sin perjuicio de, insisto, las agresiones, ¿no? a las que fue sometida en el propio contexto de encierro, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de esta idea de la mala madre, no es una idea que aparece solamente, ¿no? en un ideario, o no aparece solamente en los razonamientos jurídicos, sino que además es algo que también aparece, o es una expresión que también aparece en los pares, ¿no? Pensemos en este caso, a ver, ingresar a una unidad penal de mujeres estando imputada de la muerte de su propio hijo, a ver, merece un castigo informal bastante severo, ¿no? Es decir, esta idea de que las mujeres estamos sometidas a mayores castigos informales que los hombres, es una idea bastante sostenida, a ver, en la criminología y en el derecho. Cuando hablábamos clases atrás y decíamos que en un principio se entendía que las mujeres, a ver, o una de las explicaciones, mejor dicho, ¿no? que se ofrecían en las tempranas criminologías acerca de por qué las mujeres delinquían menos que los hombres, y porque esto es un dato estadístico, si hay menos mujeres que cometen delitos que los hombres, una de las razones que se ofrecía, mal o bien, y obviamente después una idea sometida a severas discusiones, tenía que ver con que las mujeres estamos sometidas a muchos más controles sociales informales que los varones. Es decir, si una mujer, ¿no? Es decir, se pretende correr de su rol, antes de que llegue el derecho tenemos muchas otras instancias, ¿no? Sociales, familiares, etcétera,
que van a ejercer un control para que no nos desviemos de ese tipo de normas, ¿no? Entonces, bueno, este control informal, ¿no?, que se realiza respecto de una mala madre, a ver, es un control informal que se recrudece al interior de las prisiones. Por eso digo que esta idea acerca de lo que es ser una buena madre o ser una mala madre, es una idea que permea muchas, ¿no?, o sea, permea disciplinas y permea muchas de nuestras interacciones sociales. Como yo les decía, ¿no?, es decir, que es muy frecuente, ¿no?, el sustentar imputaciones cuando hay una mujer que no impidió que cierta conducta se realizara respecto de sus hijos, ¿no? Y obviamente, en este caso, a ver, la idea que permea es que si esa mujer hubiese sido una buena madre o hubiese cumplido con los deberes de cuidado que derivaban de esa función, habría hecho lo necesario para evitar los ataques a sus hijos, ¿no? O se habría asegurado de que nada malo les ocurriera. Es decir, en estos casos hay una construcción absolutamente descontextualizada, ¿no?, del rol de garante, ¿no? Es decir, ejemplos, ¿no? Dice, es una causa resuelta en el 2014, Pipo Francisco y Pastore Andrea, esto es un recurso de casación. En este caso se había establecido que el bebé de 2 meses aproximadamente había muerto a causa de golpes. El hecho habría ocurrido en el hogar, estando presentes ambos progenitores. En la sentencia se habían relevado testimonios de vecinos que indicaban que ese día oyeron una pelea a golpes y que la mujer gritaba, el bebé no, el bebé no. También se dijo que el hombre era de temperamento violento. Otra vecina había declarado que la mujer dijo que se estaba bañando y al salir observó que el bebé no respiraba estando en brazos del padre y que el imputado asumía que la culpa era de él. A pesar de tales elementos, los jueces consideraron que resultaba indiferente quién de los dos había golpeado al niño, pues concluyeron que si el otro no hizo, cuanto menos asintió frente a aquel accionar. Aquella presunción, bueno, no resultaba ni sostenible ni fundada, pero esta manera, ¿no? Es decir, no, bueno, cuando uno empieza a leer, sería muy aburrido que yo les leyera todas la cantidad de sentencias que hay en este sentido, pero todas se argumentan de la misma manera, ¿no? Es decir, aún frente a situaciones claras donde el autor material es un tercero, la madre aparece responsabilizada por haber omitido, ¿no?, o por no haber intervenido en esa situación. Hay pues hay muchísimas, ¿no?, en estos casos. A ver, en este caso, porque se trata de un caso en el caso concreto, en el ejemplo que les leí, era la situación en la que el bebé muere. Esta idea, ¿no?, de construir el deber de garante, a ver, de manera descontextualizada, porque lo que interesa relevar acá es que la definición del rol de garante en términos dogmáticos aparece descontextualizada de las trayectorias vitales, ¿no? Es decir, cualquier peligro que pueda amenazar a un niño, a una niña, efectivamente se incorpora dentro de las obligaciones de cuidado y además ignora, a ver, al descontextualizar la construcción de ese rol, se ignoran muchas de las situaciones de violencia previa que se dan en el ámbito familiar y que son violencias previamente ejercidas por los agresores. En muchos de estos casos que se relevan, van a ver en el caso en muchos de los fallos, ¿no?, que aparecen en este compendio que después le voy a subir de la Procuración. Acá también hay un lindo relevamiento. Este es otro libro de Julieta Di Corleto que se llama Género y Justicia Penal, y hay un capítulo específico dedicado a esta cuestión. La mayoría de los casos en que se relevan, en los que se imputa a las mujeres, la mayoría implica un contexto de violencia mucho mayor. Es decir, esto también quienes estudian específicamente la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, observan como una variable que se repite en un alto porcentaje, que cuando hay hogares violentos, la violencia no se ejerce solamente sobre las mujeres, sino que también la violencia trasciende a los hijos de la pareja.
Y lo que terminan ignorándose en estas construcciones es que las condiciones de aparición y de prolongación de este tipo de situaciones incluyen vínculos que se caracterizan por múltiples dependencias, ¿no? Dependencias que van desde lo emocional hasta lo económico. Y las faltas de consideración de estas circunstancias permiten mantener una expectativa que una mujer que es víctima de violencia no puede cumplir, ¿no? Es decir, se termina exigiendo a las madres conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, ¿no? Tendiendo a presuponer abstractamente la capacidad, no, dos capacidades, la capacidad de retirarse del hogar o la capacidad de denunciar a sus parejas. Insisto, porque esto también es una idea o un comentario que suele aparecernos frecuentemente en la idea, ¿por qué no te fuiste? ¿No? Es decir, el reproche, ¿no? Cuando una mujer, porque esto es algo, esta situación que les estoy mencionando, también funciona muy a menudo en otro tipo de situaciones en que las madres son responsabilizadas, que son las situaciones en las que, las situaciones de abuso sexual de padres hacia las mujeres. Es común también, o bueno, se han observado situaciones en las cuales la madre, por ahí estando en conocimiento de las situaciones de abuso, que no lo denunció, se ordenó la formación de causa para que se investigara la posible coautoría en el delito de abuso sexual. Y insisto entre estas dos ideas porque la idea de dependencia afectiva y la idea de dependencia económica, que son dos ideas, ¿no? que incluso cuando seguramente, o no me acuerdo, si en algún momento vieron, ¿no? el círculo de la violencia, ¿no? Esta explicación del círculo de la violencia. Obviamente la violencia no ejerce de manera espontánea, sino que va precedida, ¿no? de otras formas de... La violencia física no emerge de manera espontánea, sino que va ejercida de otras múltiples violencias, ¿no? De hecho, fíjense que, nuestra propia ley, ¿no? de protección integral de las mujeres define un gran número de tipos y modalidades de violencia, muchas de las cuales funcionan muchas veces como condición de posibilidad para que emerjan los comportamientos más violentos. Y obviamente la violencia económica, ¿no? como la violencia psicológica o la violencia simbólica, crean estos dos tipos de dependencia que no son difíciles, insisto, crean vínculos con una multiplicidad de dependencias que no son posibles de sortear. Es decir, exigirle a una mujer que vive en una situación de violencia que rompa con un vínculo de dependencia económica o que rompa con un vínculo de dependencia emocional, es exigirle una conducta que en condiciones normales no está en condiciones de cumplir. Insisto, obviamente, habrá que analizar caso por caso, pero esto es lo que se suele marcar cuando seriamente se analizan estas trayectorias jurisprudenciales en las que aparecen este tipo de imputaciones, ¿no? Profesora, sí. Tengo una idea en la mente, quiero ver si la puedo exteriorizar y que se entienda. Sí. Yo estoy de acuerdo con la violencia institucional que existe hacia la mujer y en ese concepto que tiene que tener de madre, que eso se ve mucho en el derecho penal con los casos que usted dijo recién. Ahora, hay como un concepto también de madre que es una violencia hacia la mujer, pero a la vez que es positiva en el sentido de, a ver si se entiende, en los juegos de familia. En los juegos de familia, una mujer va a hacer una denuncia de amenaza, que es muy difícil de probar, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento sin ninguna prueba, y en los juegos de familia inmediatamente le dan restricción de acercamiento con exclusión del hogar. Con tema de tenencia de hijos, la mujer tiene muchos beneficios. Eso también es parte de una estructura patriarcal y violenta hacia ella porque se le da todos esos beneficios porque es mujer y es el rol de madre que tiene que tener. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es como que también es una parte de violencia, en realidad son beneficios que se le dan, pero se le dan beneficios porque la mujer tiene que ser madre. Así que la tenencia la tiene que tener un hijo, la madre del hijo, no el padre. La exclusión del hogar inmediatamente, aún sin prueba, se le da y se le deja la casa, no importa de quién es, para que la madre se quede con el hijo. No es una forma también de... Hoy en día yo considero que no se tiene que cambiar mucho eso porque es más común
que el hombre lo haya hecho y que la madre generalmente tiene ese rol actual más de madre. Pero es algo que eventualmente no se tendría que cambiar porque todos esos beneficios que se le dan es porque la mujer tiene que cumplir ese rol de madre. Es que por eso insisto con es muy difícil desentrañar las paradojas que encierra el ideal de maternidad. Sobre todo porque, insisto, cada experiencia, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de este ideal, muchas veces cada experiencia es suplantada por un esquema ideal. Entonces, esto lo que marca, no sé si es una cuestión de violencia, lo que marca es la imposición de cierta estructura que asigna primordialmente los deberes de cuidado hacia la madre, ¿no? Es decir, porque que son dos cuestiones distintas, ¿no? Y esta idea por eso digo, que muchas veces la maternidad, en abstracto, ¿no? La maternidad como dispositivo, no la maternidad como experiencia vital, ¿no? La maternidad como una cuestión que aparece definida por afuera de lo que, o con independencia de lo que cada uno siente. Tiene esta función paradojal. Es decir, es que muchas veces, ¿no? Es decir, yo ahora estaba hablando de la idea de mala madre a los efectos de una imputación penal. Lo que sucede es que la idea de buena madre también se impone cuando había que asignar tareas de cuidado. Insisto, no estoy hablando acá de las capacidades personales de cada mujer en cada caso en concreto, ¿no? Es decir, o qué se decide en cada caso en concreto. Cuando una mujer, y me parece que son dos cuestiones distintas, ¿a quién se les asignan la custodia de los hijos, ¿no? Y a quién se le... Sí, Anaí, por favor, no hay problema. ¿Y qué pasa cuando hay una denuncia de violencia? ¿No? Es decir, bueno, porque acá se empiezan a mezclar otras cuestiones. A ver, cuando hay una denuncia de violencia se supone que la mujer va a denunciar, o sea, no hay por qué dudar de su testimonio, porque bueno, en algún momento también ni siquiera tuvimos capacidad para dudar del testimonio. Esto sucede, no sé, a ver, con la disposición de cualquier medida cautelar. ¿No? Es decir, a veces se le exige a la mujer un plus de prueba o un plus de reconocimiento para poder creer en qué situación está, que no se exige cuando se piensa en cualquier otra medida cautelar en el marco de cualquier otro proceso, ¿no? Pero bueno, acá empiezan ya a colarse aquellas situaciones en las que puede haber, no digo que haya, una mirada sesgada, pero por supuesto muchas veces el rol materno termina, ¿no? O el cumplimiento del buen rol materno, porque esto tiene que ver con vuelvo a insistir, si se asignan dos cosas, primero con la asignación de los deberes, con la asignación primordial del cuidado hacia la mujer, ¿no? Las obligaciones de cuidado, más allá de que hoy aparezcan compartidas y se piensen compartidas, en un principio son asignadas primeramente a las mujeres. Y obviamente, si estas mujeres ejercen, ¿no? este rol de acuerdo a estos estándares ideales, sí, el ejercicio de la maternidad termina siendo un motivo de, no sé si de indulgencia, pero termina teniendo una consideración positiva. Lo que tiene la maternidad es esto, es un positivo que, como yo decía al principio, en algunos casos va a ser valorado y en otros casos va a ser devalorado. Y en algunos casos la valoración depende, ¿no? O el valor o el disvalor depende de que el ejercicio, las prácticas de maternaje se correspondan con lo que se entiende ser una buena madre y con lo que se corresponda ser una mala madre. Obviamente las prácticas de maternaje no son prácticas que solamente pueden asumir las mujeres. Digo esto porque la maternidad está contemplada en muchos sentidos por el derecho penal. Una de las posibilidades que otorga tanto el Código Penal como las leyes de ejecución o como las leyes procesales es la posibilidad de, en el caso de un cumplimiento de la pena, que sea una pena bajo prisión domiciliaria, o en el caso de un proceso, que la medida cautelar privativa de libertad sea una medida cautelar que se cumpla, ¿no? bajo la modalidad de arresto domiciliario, y una de las situaciones que establecen la mayoría de las leyes es cuando se trata de madres con hijos menores de 5 años.
hay muchas interpretaciones jurisprudenciales que dicen, bueno, ¿qué pasa cuando es el padre el referente afectivo o es el padre el que resulta importante en las prácticas de maternaje? Y hay interpretaciones jurisprudenciales que han extendido la posibilidad de un arresto domiciliario a padres que tienen hijos menores de 5 años. Pero en este caso, vuelvo a tu pregunta, sí, hay situaciones en las cuales la maternidad, ¿no?, tiene un signo positivo y es valorada positivamente. Entonces, en este caso, a la hora de decidir, ¿no?, quién se va a hacer cargo, quién va a tener a los chicos, obviamente tiene que ver con, o puede tener que ver con este dispositivo. Lo que pasa es que acá también empieza a jugarse otra cosa, que las feministas que tratan el problema de la maternidad, también está cuestionado o aparece, es un tema debatido. Solamente lo instalo porque si hablamos de este tema, no nos va a alcanzar ya el espacio que tenemos que ir cerrando, que tiene que ver con, a ver, la idea, aparece así técnicamente. Hoy estaba leyendo un artículo de Roberts, es una teórica feminista que no es argentina, pero bueno, en la traducción hablaba de los hijos como rehenes, ¿no? Es decir, bueno, que tiene que ver con otras situaciones donde, a ver, la disputa por los hijos también empieza a ocupar otro lugar que trasciende la mera idea de la maternidad. Pero volviendo a tu pregunta, es cierto, muchas veces el rol materno o el ejercicio de la maternidad termina siendo una condición que permite que permite cumplir las condiciones para una morigeración del encierro, para un cumplimiento de la pena en un medio que no sea el encierro carcelario, pero acá vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Esta idea de al menos en lo que pasa si uno tiene en consideración análisis jurisprudenciales y análisis de caso, ¿no? O sea, análisis jurisprudenciales que tienen que ver con las decisiones, o incluso un buen termómetro para ver qué pasa en estas condiciones es analizar las poblaciones carcelarias. Todos los años, esto yo lo he nombrado, la Comisión Provincial por la Memoria elabora un informe, un documento que habla sobre las condiciones de detención, y en ese documento se hace siempre una distinción, o hay observaciones distintivas en lo que tiene que ver con la población carcelaria de mujeres y con la población trans. Y cuando se analizan, ¿no?, las concesiones del arresto domiciliario, aún cuando la ley prevé en abstracto esta posibilidad, por eso digo, acá hay un reconocimiento positivo de la maternidad, un reconocimiento positivo en el sentido que el mismo dispositivo lo que permite es que las mujeres obtengan, si queremos decirlo de esta manera, una situación de trato, podríamos decirlo, ventajosa. Pero también vuelve a estar filtrada por la idea de buena madre o por la idea de mala madre. Eso es lo que quería decir, o sea, no lo decía como algo como que las mujeres están por encima de los hombres, al contrario, yo digo como que también es parte de la violencia institucional que estamos hablando, porque se le da esos beneficios porque tiene que cumplir con esos roles de madre, me parece así. Sí, a ver, uno puede analizarlo de distintas maneras, obviamente, o sea, es cierto que implica el reconocimiento de una situación que, insisto, más allá de que en algunos hogares aparezca todavía, o aparezca buenamente como una situación de corresponsabilidad, no es lo que sucede todavía en líneas generales, ¿no? En muchas situaciones, y aún cuando las mujeres lo quieran o no, porque esta vez no depende de la voluntad de uno o de una, es cierto que prioritariamente cargan con las tareas de cuidado, ¿no? Insisto, de hecho, para dar una vuelta de pensamiento, ¿no?, para ir descubriendo otros pliegues, si uno busca, ¿no?, bibliografía acerca o comentarios, a ver qué es lo que pasó con las obligaciones de cuidado en este contexto, la mayoría de las obligaciones de cuidado recayeron sobre las mujeres. Y esas obligaciones de cuidado que recayeron sobre las mujeres son del mismo tipo, es decir, hay dos grupos, ¿no?, de personas que son quienes necesitan el cuidado, y tiene que ver con los menores de edad, pero también tiene que ver con los mayores adultos, que son tareas que, insisto, todavía, ¿no?, si hablamos de porcentajes sociales o de análisis que tienen que ver con la antropología, con la sociología, son deberes que prioritariamente se asignan a las mujeres. Ahora, insisto, que hay situaciones en las que el derecho reconoce la maternidad como un dato
a ver, si queremos decir ventajoso, que otorga ventajas, sí, hay varias, no solamente, insisto, en el caso de la morigeración, el cumplimiento de una pena, ¿no? Donde operan como motivo determinante para una morigeración en un otro sentido, si uno analiza las situaciones, ¿no? En las cuales eso termina concretándose, ¿no? En una situación ventajosa para un ser humano en particular. Es decir, porque uno puede pensar que, a ver, las leyes como dispositivo normativo, en este caso, establece la diferencia, pero no siempre esta diferencia que aparece establecida a nivel normativo se concreta, ¿no? en un beneficio para las mujeres con hijos menores de 5 años, porque el mismo documento, ¿no? Incluso, a ver, hay análisis de... se me ocurre, ¿no? Ahora tenemos, se me ocurren los de la Comisión Provincial por la Memoria, pero hay análisis de organismos internacionales, análisis del INESIP, donde se pone de manifiesto la reticencia por parte de los organismos jurisdiccionales de conceder efectivamente ese tipo de medidas. Obviamente acá volvemos, ¿no? a dejar de lado, pero tengo que decirlo, cómo se intersectan otras variables como, a ver, la pobreza, ¿no? Es decir, y esto es el caso paradigmático en la que estas variables aparecen cruzadas, tienen que ver con los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Hay un gran porcentaje, es más del 50% de las mujeres privadas de libertad, que son mujeres que se dedican al tráfico de nada, que están detenidas por constituir incluso los últimos eslabones de tráfico de la cadena de estupefacientes. Y esto tiene que ver claramente con la feminización de la pobreza, ¿no? Con la imposibilidad de, acceder, o sea, de cumplir con esas obligaciones de cuidado y a la vez acceder al mercado laboral, ¿no? Porque otro dato que es significativo es esto, ¿no? Es decir, bueno, que una de las causas que termina dificultando muchas veces el acceso laboral en las mismas condiciones de los varones que las mujeres tiene que ver con la imposibilidad de delegar estas obligaciones de cuidado. Entonces, bueno, el comercio de estupefacientes se presenta como una alternativa. Vuelvo al librito Traidoras, que se llama Traidoras precisamente porque en todas esas historias de vida, ¿no? Es decir, la pena que están cumpliendo implica en algún punto la desviación de ese rol. Y la primera historia también es de una mujer que frente a la imposibilidad económica de hacer frente a la vida de sus 12 hijos, termina vendiendo estupefacientes y obviamente está detenida por la venta de estupefacientes, por el narcomenudeo, ¿no? Por ser el último, insisto, el último eslabón de la cadena de tráfico. Lo cierto es que, bueno, acá obviamente empiezan a mezclarse variables. Esto sigue, o sea, aquella mujer que de pronto se dedica al comercio de estupefacientes, y ni hablar si es una mujer que tiene una adicción, automáticamente es alguien que es incapaz de ejercer buenamente su rol de madre, ¿no? Porque esto es... me comprometo en otro momento a buscar material, y hay muchas resoluciones jurisdiccionales en las que precisamente, ¿no? O hay una mención expresa, ¿no? Decir, bueno, en el sentido de, lo hubiese pensado antes, ¿no? Es decir, bueno, que de pronto una mujer que se dedica al comercio de estupefacientes o que consume delante de sus hijos, es una mujer que no está en condiciones de llevar adelante las tareas de cuidado. Entonces, más allá de que, volvemos a esta idea de cómo juega todo el tiempo paradojalmente, ¿no? Este dispositivo, que hay situaciones en las cuales opera como un signo de valor positivo, que implica el reconocimiento de más derechos, pero a la vez opera como un símbolo, ¿no? Como un signo negativo que obtura el acceso a ciertos derechos. Y obviamente esto está transitado, por estos juicios de valores que son difíciles de definir, ¿no? Porque no es que no hay una definición, no hay un catálogo de, lo que es una buena madre, una mala madre. Digo esto porque, es muy común que, el derecho a veces opere con estas ficciones. Lo que pasa es que esas ficciones, que son fáciles de desmontar en otros aspectos, en el sentido de la maternidad, es una ficción o una marca estereotipada
que es muy difícil desmontar. Pienso, ¿no? Por ejemplo, cuando Federico hablaba, ¿no? En lo que, a ver, en la figura del buen padre de familia. O sea, todos, a ver, cursaron derecho civil en algún momento. O cursaron derecho penal, ¿no? Y cuando hablábamos con el derecho penal se hablaba de, ¿no?, la idea de imprudencia, ¿no? Y hablábamos de las violaciones de deber de cuidado. Entonces decimos, bueno, sí hay actividades que están reglamentadas. Entonces las actividades que están reglamentadas, el reglamento nos dice cuáles son los riesgos prohibidos y los riesgos permitidos. Entonces sabemos que en el ámbito del tránsito vehicular, si cumplimos con las normas reglamentarias, entonces no estamos introduciendo un riesgo prohibido. Ahora, ¿qué pasa con todas aquellas actividades no reglamentadas en las cuales es necesario determinar si hubo o no hubo violación del deber de cuidado? ¿Cómo se determinan cuáles son las obligaciones, los deberes de cuidado a cargo, ¿no?, del que actúa en el marco de la imprudencia? Y bueno, una de las teorías, el buen padre de familia, ¿no? Y bueno, asignamos roles al buen padre de familia. Sin embargo, cuando pensamos en el buen padre de familia, decimos, bueno, y la verdad que no, que a ver, que esto sí es una construcción, es una ficción, no es posible determinarlo, bueno, y encontramos una teoría alternativa. Pero no pasa lo mismo, ¿no? Es decir, con el rol de la mujer, que aparece fuertemente ontologizado. Insisto, yo no quiero traer acá la discusión acerca de, a ver, no quiero discutir, ¿no? O no me parece que no es interesante discutir, al menos acá, a ver, cuáles serían efectivamente los deberes que convierten a una madre en buena madre y cuáles son aquellas acciones que la convierten en una mala madre. Digo que esto se convierte en un material absolutamente maleable que, en el caso específico, ¿no?, que veníamos hablando, tomé este supuesto porque, insisto, la figura de la buena madre o de la mala madre aparece en muchos aspectos o muchas dimensiones de la vida jurídica. Yo tomé porque esta construcción, ¿no?, descontextualizada, ¿no?, de lo que significa los deberes de cuidado a cargo de una madre, es lo que ha permitido, de hecho, en muchas situaciones jurisprudenciales, castigar a las mujeres por conductas que no cometieron, ¿no? Es decir, en estos casos, y que incluso, a ver, esto que a veces se traduce, ¿no?, insisto, en una sentencia, ¿no?, en este caso, ¿no?, hablábamos en el caso de la muerte de los hijos, en este caso por golpes de los padres. En casos de los hijos donde, a ver, en lugares donde es dificultoso el acceso a la salud, ¿no? Es decir, las madres que no llegan, ¿no?, a conseguir, o que no tienen acceso a la salud y no llegan a conseguir atención, ¿no?, para la salud de sus hijos, terminan siendo imputadas por los homicidios, o como les decía, en el caso de abusos sexuales, que son los ejemplos más corrientes, ¿no?, que aparecen en cualquier relevamiento de jurisprudencia donde se trata esta cuestión. ¿Cómo esa definición descontextualizada del rol de garante, ¿no?, termina, desconociendo cuáles son, ¿no?, efectivamente las condiciones o las vivencias de las mujeres, pero sobre todo, cuando se analizan esos estándares, ¿no?, esas exigencias, cuáles son, o sea, el nivel de conductas supererogatorias que se exigen a las mujeres, ¿no? Es decir, esto implica que las mujeres tengan que asumir elevados riesgos para su propia vida o para su propia integridad física, o incluso a veces privarse de su propio sustento para evitar, ¿no?, ser objetos de una imputación penal, ¿no? Es decir, cómo en todos estos casos se termina reforzando ese estereotipo de madre abnegada, ¿no? Porque se crean exigencias que no son realmente esperables en los casos concretos en que estas mujeres actuaban, ¿no? Es decir, muchas de estas situaciones, ¿no?, que si uno hace, insisto, este recorrido, ¿no?, jurisprudencial, son situaciones en las que aparece claramente una situación de terrorización doméstica, ¿no?, o situaciones de extrema vulneración de la pobreza. Entonces, a ver, se exige un estándar de cuidado ideal que es de imposible cumplimiento en cualquiera de las situaciones en que estas imputaciones se presentan, al menos, insisto, en las analizadas. Después de hacer un repertorio,
y acá te hago un paréntesis porque voy a decir otra cosa, pero en realidad se desplaza el foco del reproche, ¿no? Porque se termina, en estos casos, responsabilizando, ¿no?, a una víctima de violencia, ¿no? Es decir, sin poner el centro, ¿no?, el foco en el ojo. Es decir, se invisibiliza el problema, nuevamente se lo privatiza como un asunto referido a una familia disfuncional, en lugar de entenderlo como un problema social que el Estado debe afrontar para erradicar estos vínculos violentos. Hago este paréntesis por un dato que no se ha presentado, al menos en el relevamiento de los casos jurisprudenciales en que esto aparece con mayor claridad. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios donde, marcan, ¿no?, esta diferencia de tratamiento, ¿no?, de la mujer como garante o como la mujer autora de un delito. Esto también no tiene que ver con los homicidios concretos, sino que muchas veces estas situaciones también aparecen en la discusión del infanticidio, ¿no? Recuerdan aquella figura, bueno, ahora sería un homicidio simple, pero recuerdan el caso de Romina Tejerina, que fue un caso famoso, bueno, donde, en el que, bueno, se le imputó por la muerte del hijo. En ese caso había habido problemas probatorios severos. Es decir, son todas las situaciones en las que efectivamente es fácil el reproche, o sea, donde el reproche a la mujer se construye sobre categorías dogmáticas para cuya configuración se desplazan, ¿no?, o las cuestiones de prueba, o se desplazan las vivencias particulares por estos dispositivos. Un estudio interesante en Estados Unidos, en el que se marca además la diferencia por clase, ¿no?, cómo cierta jurisprudencia tiende a ser más indulgente cuando estas acciones son imputadas a mujeres blancas de clase media, y cómo se recrudece, ¿no?, el reproche penal cuando son mujeres negras de clases más bajas. Acá no podríamos hacer un estudio paralelo porque, bueno, los indicadores de clase funcionan de manera distinta, pero sí, si uno releva las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las imputadas en estos estudios que hay, obviamente pertenecen a sectores vulnerables. Algo más iba a decir y me olvidé. Pero simplemente, bueno, la idea es poder pensarlo, ¿no? Poder empezar a pensar en estas situaciones que tenemos tan normalizadas y que, sin embargo, son otras situaciones que competen al discurso jurídico, donde las experiencias vitales de cada uno terminan siendo reemplazadas por estos dispositivos que terminan siendo dispositivos de desigualación, ¿no? Es decir, porque encubren todavía ciertos prejuicios, ciertos estereotipos de género que todavía hay que desandar. Obviamente esto se cuela también en el aborto, como les decía, se cuela en el infanticidio y se cuela en múltiples dimensiones de todas las áreas del derecho. Pero me parecía interesante, bueno, al menos dejarlos con la reflexión e invitarlos, si tienen posibilidad. Bueno, el librito Traidoras, es un libro que está en la red, y si en algún otro momento pueden acceder al libro de Julieta Di Corleto, la verdad que tienen un relato histórico interesante acerca de cómo funcionan estos dispositivos. No sé si, tengo preguntas. Profesor, una última cosa. Sí. Yo quería recomendar, ayer justo que leí de una compañía de laburo, había subido un artículo de, ¿cómo se llama? Ileana Arduino. Ileana Arduino, sí. Página 12, que lo leí ayer, que es largo, una entrevista que le hicieron que estaba muy buena, me gustó mucho, de cómo de la justicia, la cárcel no es justicia, algo así, una entrevista muy linda que le hicieron. Sí, de acuerdo con casi todo lo que dijeron, dijo la... Bueno, Ileana Arduino es la directora del grupo de feminismo del INESIP, ¿no?, el Instituto Nacional de Estudios Penales Comparados. La página tiene publicaciones interesantes, interesantes en el sentido de que son estudios de campo que se realizan específicamente en Argentina y algunos otros en Latinoamérica,
y que son estudios que dan cuenta de lo que realmente sucede con las instituciones. Y es interesante trabajarlo, sobre todo porque, bueno, Ileana Arduino y muchas de las otras feministas que trabajan en ese campo, en ese espacio, ellos también trabajan con la Universidad de Buenos Aires, se inscriben claramente en lo que se denomina, ¿no? A ver, el feminismo no punitivista, ¿no? Hay una discusión muy interesante dentro de los feminismos, pero que también se da acá en Argentina, que tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Con la dificultad de recurso al derecho penal para solucionar todos los problemas de violencia de género. Y bueno, ella claramente aboga por un feminismo no punitivista, entonces sí es interesante las reflexiones, sobre todo porque siempre se presenta, bueno, las dificultades de pensarnos en los problemas de la violencia de género en clave securitaria, es decir, muchas ideas interesantes para repensar el problema de las violencias. Y como les decía, por ahí en este caso, ¿no? La idea que vimos hoy, ¿no? o pensar la posibilidad de cómo funcionan otros dispositivos de desigualación, a lo mejor es dificultoso pensarlo porque en este caso no nos encontramos con una mujer que es autora de un delito. Y la verdad es que si yo digo una madre que mató a su hijo, cualquiera desde su intuición más genuina, ¿qué va a decir? Es una mala madre, ¿no? Es decir, esta idea de sentido común. Los antropólogos, los sociólogos trabajan mucho con estas reacciones de sentido común, porque bueno, por ahí a veces se expresan un sentir social que después hay que desmenuzar y atravesar con una mirada más crítica y teórica, pero no dejan de ser expresivos, ¿no? De estas ideas, ¿no? Estereotipadas, que a veces tenemos tan ancladas, producto de nuestra socialización diferenciada, que precisamente son las ideas que tenemos que empezar a desandar desde esta posición, ¿no? Al menos debatirlas o ponerlas o problematizarlas, es decir, poder pensarlas como un problema. Pero bueno, vamos a leer, sí, el artículo de... Hace unos días salió, me parece, ¿no? Sí, hace 3, 4 días. Sí. Lo leí ayer justo. Bueno, gracias Federico por el dato, sí. Sí. Una consulta, el libro Traidoras, Sí. ¿dónde se puede conseguir? Porque lo estoy buscando en internet, pero en PDF no me aparece. A ver, para que me fijo. Sí, creo que si pones, a ver, Juliana Arens, Traidoras, a ver, ya te digo, yo lo encontré en... Sí, mira, a ver. Ponés Juliana Arens, Traidoras, PDF y... Sí, lo busqué así, pero me aparece solamente el índice. No, está, mira, la página empieza, a ver, es larga, si querés puedo copiar después, les puedo copiar el enlace en el aula, es academia.edu. Listo, lo busco así, academia.edu. Sí, después, bueno, en barra invertida tiene un número 29.000, etcétera. Traidoras crónicas de vida sobre mujeres privadas de su libertad. Si no lo encontrás o no lo puedes bajar, avísame y te mando el enlace por el campus. Gracias, profe. Es un librito lindo. Bien. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, comentario, sugerencia? Bueno, listo, entonces les agradezco enormemente que hayan dispuesto su tiempo para compartir este espacio. Y bueno, nos seguiremos comunicando por el aula y bueno, con lo que quede de clases. Chau chicos, gracias. Sí, Gracias. Gracias, profe. Ahora esta semana vamos a estar subiendo las pautas para el trabajo final. Bueno, listo, gracias. Gracias.